Buenas tardes. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Sigo insistiendo que si usted cree en el Evangelio es como creerle a Jesucristo vivo en persona. Porque Cristo dijo esta parábola: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, serás salvo, estarás salvo, ¿sí? Hoy nos encontramos, entonces lo crucificaron. Del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 15, versículo 21, entonces lo crucificaron. Vamos a hablar de el Vía Crucis, vamos a hablar de la muerte de Jesús, ¿sí? La crucifixión y muerte del Señor Jesús. Entonces los soldados lo sacaron fuera a Jesús para crucificarlo. Al salir se encontraron con un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que volvía del campo, y le obligaron a llevar la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un lugar llamado Golgota o Calvario, lo que significa sitio de la calavera. Le dieron vino mezclado con mirra, pero él no bebió. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, sorteándolas entre ellos. Eran como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Pusieron una inscripción con el motivo de su condenación, que decía: el rey de los judíos. Junto con Jesús crucificaron a dos ladrones, uno de ellos a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió lo que dijo la Escritura: sí, fue contado entre los malhechores. Los que pasaban lo insultaban, moviendo la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de tu cruz. Los maestros de la ley se burlaban de él, diciendo entre ellos: salvó a otros y a sí mismo no puede salvarse. Que ese es Cristo, el Rey de Israel. Baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos cómo el Señor Jesús en el Vía Crucis nos enseña una enseñanza de dolor, una enseñanza, una profecía que tiene que cumplirse, porque el Padre le había reservado desde el día de su nacimiento que toda la vida de Cristo, desde que Cristo nace, sí, desde el nacimiento de Jesús, puro sufrir y sufrir y sufrir hasta que llega al martirio, hasta que llega al Calvario, hasta que llega al lugar llamado la calavera, sí, hasta que es crucificado. Por eso continuamente le decía a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchos dolores. Es necesario que el Hijo del Hombre tenga que ser rechazado por las autoridades judías, por los pueblos. Es necesario que el Hijo del Hombre tenga que sufrir y tenga que dar la vida por sus hermanos, para que se lleve a cabo el plan misterioso del Señor que el Padre le había encomendado, que tenía que morir en la cruz y que tenía que padecer y que tenía al tercer día resucitar de entre los muertos para salvarnos a nosotros, los que
somos pecadores. Entonces lo crucificaron. Entonces los soldados lo sacaron fuera a Jesús para crucificarlo. Al salir encontraron a un tal Simón de Cirene que volvía del campo y le obligaron a cargar la cruz de Jesús. Este Simón era el padre de Alejandro y el padre de Rufo. ¿Sí? Este Simón venía del campo, venía de trabajar, venía de buscar el sustento para darle de comer a sus hijos. Y vemos en este evangelio cómo el evangelio nos relata, el evangelio de San Marcos nos cuenta que cuando volvía del campo lo agarraron y lo tomaron y le cargaron a fuerzas para que llevara la cruz de Cristo a un lugar llamado Golgota, que significa Calvario, que significa lugar de la calavera. Entonces lo crucificaron, le dieron vino mezclado con mirra, pero él no quiso beber. Entonces lo crucificaron, entonces lo crucificaron, y ellos eran como las 9 de la mañana. Cuando lo crucificaron, pusieron una inscripción con este motivo de la condenación que decía: el rey de los judíos, junto con unos de los malhechores fue crucificado, uno a la derecha, el otro a su izquierda. Así se cumplió lo que dijo la Escritura. Fue contado entre los malhechores, fue contado entre los asesinos, fue contado entre los matones, ¿sí? Los que pasaban lo insultaban moviendo la cabeza, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, bájate de la cruz y sálvate a ti mismo, ¿sí? Si tú eres el rey de los judíos, bájate a ti mismo, ¿sí? Tú que destruyes el templo y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo y baja tú de la cruz. Los maestros de la ley se burlaban de él, diciendo ellos: si has salvado a otros, ¿por qué no te salvas a sí mismo? Así creemos en ti. Pero Jesús, muriendo en la cruz, no quiso hacer nada, porque lo que estaba escrito está: que ese Cristo, ese el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados a la derecha de él. Vemos cómo el Señor Jesús nos enseña que tenemos que llevar a cabo el plan del Padre, que tenemos que prestarnos para el plan del Padre. ¿A quién de ustedes le gusta que un hijo de usted esté enfermo, o una hija de usted esté enferma, o una hija de usted le pegue el coronavirus? Pues lógicamente a nadie nos gusta, pero pues ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? A mí me han hecho miles de preguntas, ¿sí? Miles de preguntas, mucha gente me ha hecho miles de preguntas. ¿Qué haría yo si se me muriera un hijo? Que si seguiría anunciando el Evangelio. Yo les contesto: pues ¿qué haría? ¿Qué quieres que te diga? Pues yo creo que nada más lloraría y lloraría y lloraría hasta cansarme, ¿sí? Pero pues ¿qué me gano? No me gano nada, ¿sí? Vemos como el Señor Jesús en este texto de el Vía Crucis nos da ánimo y nos da una respuesta valientemente, que tenemos que morir para después resucitar junto con él de entre los muertos. Por eso nos cuenta la Escritura: entonces los soldados sacaron fuera a Jesús para crucificarlo. Al salir de ahí, vemos cómo al salir de ahí se encontraron con un tal Simón, padre de Alejandro y padre de Rufo.
que lo obligaron a llevar la cruz de Cristo, ¿sí? Tenemos que ayudarle a Cristo a cargar esa cruz de cada día, esa cruz de enfermedades, esa cruz de envidias, esa cruz de lamentaciones, esa cruz que nos cargamos cada día, ¿sí? Y cuando sentemos la cruz pesada, lloramos, gimemos bajo el manto del Señor Jesús. Que el Señor Jesús, vemos como aquí los soldados romanos, después de que le dan muerte a Jesús, se echan a la suerte sus ropas, se reparten sus ropas, todo tal como había estado escrito, ¿sí? Fue contado entre los malhechores, fue contado entre los asesinos, ¿sí? Los que pasaban lo insultaban, viéndolo, moviendo la cabeza, diciendo: si tú destruyes el templo y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo y baja tú de la cruz. Asimismo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él, diciendo: tú que salvaste a otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo para creer en ti? Y fue como el Señor Jesús muere por nosotros en la cruz. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, te dé la fuerza, el poder, la gloria, y que Dios bendiga a tus enfermitos del coronavirus, que salgan triunfantes de esa terrible enfermedad. Que Dios te bendiga. Pero no le tengas miedo, porque si le tienes miedo, pues de todos modos el miedo congela. Que Dios te bendiga. Gracias. Espero haberte dejado un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Que Dios te bendiga. Gracias.